9:16 en el tiempo del centro, con 2.289 asesinatos. Junio se ubicó como el segundo mes más violento del año. En promedio, 76.3 muertes intencionales, homicidios intencionales se registraron diariamente, según el reporte de víctimas de homicidio doloso elaborado por el Gabinete de Seguridad Federal. Con estas cifras, la primera mitad del año cerró con un total de 13.127 víctimas de homicidio doloso en el país, concentrados en algunos estados como Guanajuato, Baja California, Michoacán y el Estado de México. Además, acabamos de vivir pues un fin de semana muy violento, ya de inicios de julio. Vamos a hablar al respecto sobre estos datos, sobre estas cifras, con Ricardo Márquez Blas, especialista en temas de seguridad. Ricardo, nuevamente bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, Pascal. Un gusto, como siempre. Bueno, pues acabó el primer semestre del año. ¿Qué podemos decir a partir de las cifras? Bueno, como tú mencionabas, junio cerró como el segundo mes más violento de este año. Los 2.289 que registra el informe diario se convertirán más o menos como en el rango de los 2.800, ya que el informe mensual que da el Gabinete de Seguridad. Uh-huh. Y desafortunadamente, un dato positivo es que en comparación con mayo es una reducción del 3.5% aproximadamente. Pero eso es comparando con mayo, con el mes anterior. Si se compara, digamos, con los 43 meses que lleva, para los que tenemos registro, y lleva la actual administración, el incremento con los últimos 43 meses de la anterior administración es del 28%. Y lo que podemos esperar es que para el próximo mes, y para cuando termine julio, la diferencia será casi del 30%, es decir, la actual administración tendrá 30% más muertos que la anterior administración en solo 44 meses. Sí. La tendencia de seguir así, la tendencia, como la hemos visto hasta ahorita, aproximadamente en julio del próximo año se alcanzarán los 156,000 de la administración de Enrique Peña, lo que significa que en los restantes 13 o 14 meses, todos los homicidios que se registren, cada día, los más de 400 días que restarán para concluir la actual administración, será un nuevo récord. Es decir, cada día, de los 400 días que restarán, tendremos un nuevo récord en la violencia letal. No pinta, digamos, bien las tendencias. No solamente las tendencias cuantitativas, sino cualitativamente, lo que hemos visto es mucho más preocupante, porque lo que vemos es una ofensiva clara, muy intensa y desde luego muy violenta del crimen organizado para penetrar nuevas actividades a las que hasta ahora no había tenido participación. La extorsión, por ejemplo, la extorsión en productos básicos, ¿no? Como la carne, el pollo, la tortilla, en fin, todos estos productos de los cuales hemos ido dando cuenta y en los que se presenta la extorsión. La extorsión, además, es el tercer delito que se comete más en el país. Pero la extorsión es el primer paso, es decir, es el primer paso del crimen organizado. Lo segundo, el siguiente paso, en la gravedad de las actividades del crimen organizado, si no se les detiene, si no se logra detener esta ofensiva del crimen organizado, es el control de la actividad, el control completa desde la producción hasta la comercialización. Como hemos visto, no solamente extorsionan a quienes comercializan distintos productos como el aguacate, el limón, el pollo, sino ahora están controlando los mercados, las centrales de abasto, e incluso desde la producción misma, como sucede en el aguacate y en el limón, tienen controlado o tienen, digamos, extorsionados a esto. Entonces, la extorsión, así van por toda la cadena, como ya sucede en otras actividades. Y no solamente está también el control territorial, que estamos viendo claramente, ¿no? Como parte de esa ofensiva de la que hablas. Es que después de que tienen el control territorial, una vez que son
dueños, digamos, del territorio, lo que sigue es que se adueñen de las actividades económicas y del producto del trabajo de las personas que ahí trabajan, extorsionan comerciantes, a los comercios, a los restaurantes, los canales de distribución, etcétera, y se apropian también de las policías, y a las policías que ponen algún tipo de resistencia, pues claramente ejecutan a los directores o las emboscan, como hemos visto recientemente, por ejemplo, en el caso de Nuevo León. Entonces también van por el control de las policías, lo que deja prácticamente a la población en un gran estado de indefensión ante esta ofensiva del crimen organizado. Ricardo, Julio es muy joven, todavía estamos apenas a día 4, pero decía yo al principio de nuestra conversación que acabamos de vivir un fin de semana muy violento con pues hechos delictivos, asesinatos en diversas partes del país. ¿Cómo podemos esperar que venga el resto del mes? Hay digamos, contrastes muy importantes de un día a otro. En un día se pueden presentar más de 100 y en algún otro pueden ser 60, 55, etcétera. Pero al final lo que importa es ver, digamos, el largo plazo. Y lo que presenta el julio, podemos esperar un incremento respecto del mes de junio. El mes de junio tiene menos homicidios porque tiene menos días. La mayor parte de la variación respecto del mes de mayo se explica porque tiene un día menos. Como julio tiene un día más, podemos esperar que haya más homicidios, que haya un incremento importante en esta cosa. Y desde luego, si sigue esta inacción por parte de la autoridad o este desempeño muy poco eficiente como el que tiene la Guardia Nacional en el desempeño de sus actividades, lo que podemos esperar es que la situación francamente continúe igual de mal de como está actualmente. La Iglesia y los senadores, incluyendo varios senadores del oficialismo, pues están pidiendo una revisión de la política de seguridad, Ricardo. Bueno, eso sería muy importante, particularmente por el tema de los senadores del partido oficial. Recordemos que hay el control legislativo, presuntamente un control legislativo de la política y de la estrategia de seguridad. Y ese control legislativo está en el Senado de la República. Hasta ahora los informes de la estrategia de seguridad, muy decepcionantes, desde luego, en sus propios resultados. Los informes de la Guardia Nacional también claramente decepcionantes. Han sido aprobados por el Senado, por la comisión respectiva, en el Senado de la República, sin una sola observación, sin una sola recomendación para optimizar la estrategia, para cambiarla, para modificarla. Pero ahora ya que los senadores están en el tema, pues está en su cancha, es decir, está en su ámbito de responsabilidad y bien podrían generar una revisión de los documentos, pedir una revisión de la estrategia, porque el control legislativo, ellos son los dueños del control legislativo, a ellos les toca. Bueno, y finalmente, de parte de la autoridad, ¿ves conocemos los discursos, por supuesto, que son, digamos, de reiterar que la estrategia debe seguir, que eventualmente dará resultados, pero ¿ves tú alguna señal que en los hechos esté cambiando la política de seguridad? Bueno, sí está cambiando, pero para mal. Cuando se ven el número de elementos cuando se ve el número de elementos de la Guardia Nacional, que como sabemos ha ido incrementando de los 75,000 con los que empezó hasta los 118,000 del último informe, y cuando se ve el número de elementos del ejército en funciones de seguridad pública, y se ve el número de detenciones que han hecho los dos, tanto el ejército como la Guardia Nacional, no solamente no se incrementan de manera proporcional al número de elementos que se van incorporando al tema de seguridad pública. El número de detenciones por delitos que ha hecho o que está realizando tanto el ejército como la Guardia Nacional va a la baja. Es decir, hay más elementos de la Guardia Nacional, hay más elementos del ejército en funciones de seguridad pública, sí, pero las detenciones que han realizado por delitos van a la baja. Es decir, la eficiencia operacional de los dos en temas de seguridad pública no solamente se ha mantenido igual,
sino que se ha deteriorado a pesar que el número de elementos es significativamente mayor. Ricardo, me queda un poco más de un minuto, nada más preguntarte por un dato que tú nos comentas a menudo. ¿Qué ha pasado con el número de denuncias? El número de denuncias va claramente, este año, claramente se perfila para ser el año con la mayor cantidad de denuncias desde que se tiene registro. Pasará seguramente de los 2.100.000 y estará por ahí entre los 2.200.000, lo cual será un nuevo récord desde que se tiene este registro, lo que significa además que cada vez se están cometiendo más delitos. Bueno, pues así las cifras del primer semestre del año y pues lo que nos arroja una tendencia al alza. Ricardo, te agradezco mucho que nos acompañes en el programa. Muchas gracias por la invitación, Pascal. Gracias, Muchas Ricardo gracias. Buen Márquez día. Blas es especialista en temas de seguridad.